Muy buenos días. Hoy tenemos para fines de entrevista a don Félix Jiménez, Felucho, por 7 años administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, y es sobre esa institución tan estratégica hoy día en manos del Estado que vamos a hablar. Bienvenido, Felucho. Todo de compartir contigo, Bernardo. Bien. Mira, la primera pregunta es la siguiente. Cuando Chávez era presidente, se llegó a un acuerdo con el presidente Medina para que las acciones que antes pertenecían a la Shell fuesen adquiridas por PDVSA, que es Petróleo de Venezuela. Y me acuerdo que los argumentos que planteaban los dominicanos que les gustaba esa idea era que la proporción del petróleo importado con financiamiento de Petrocaribe, un financiamiento muy blando, muy conveniente, iba a aumentar como resultado de ese nuevo socio, y que ese socio también iba a aportar recursos y tecnología para aumentar la capacidad de producción de la refinería. Ya han pasado muchos años y me da la impresión que ninguna de esas dos cosas han tenido lugar. Entonces la pregunta que te hago es, ¿vale la pena seguir teniendo a PDVSA como socio o no? Primero permíteme precisar un dato, Bernardo. Esa compra la realizó el presidente Leonel Fernández. Perdón, me equivoqué. Sí, no Danilo Medina. Y el proceso nuestro, lo que nosotros hemos tratado de hacer va exactamente en la dirección contraria al gobierno anterior y en la propia dirección de lo que tú estás sugiriendo. Sí. En el gobierno de Leonel, Vicente Bengoa, a la sazón ministro de Hacienda, le vendió la idea al presidente Fernández y al país de esa conveniencia. Y resultó todo lo contrario. Venezuela no ha aportado un solo dólar para la expansión de la refinería. Todas las inversiones que se han realizado, al menos en estos 7 años en que preside el país el compañero Danilo Medina, han sido con recursos propios de la refinería o financiamiento que la refinería ha recibido y ha pagado. Sí. Te adelanto eso. Y el petróleo financiado desapareció. Eso desapareció. No solamente no aumentó, sino que desapareció. Porque también eso eran políticas diferentes. Sí. A Leonel le encantaba el coger fiado, el deberle a Venezuela. Y yo no dudo que desde el punto de vista del propio desenvolvimiento de la economía nacional, durante varios años ese esquema funcionara, ¿verdad? Sí. Porque el país de pronto se vio un petróleo de 50, 60 dólares, llegó a costar hasta 140 y tantos dólares el barril. Pero Danilo ha sido lo contrario. Danilo lo que ha querido es quiso pagarle la totalidad de la deuda de Petrocaribe, y fue Chávez, por el contrario, el que pidió que se conservara por lo menos, creo que un 8% o un 10% de esa deuda, para que el país no saliera del esquema de Petrocaribe. Sí. Pero en el aspecto esencial de lo que tú preguntas, te adelanto que no tiene ningún sentido ya para nosotros la sociedad con PDVSA. Y no lo tiene porque desde el punto de vista técnico no nos aportan. O sea, el personal de la refinería es dominicano. Desde el gerente general, que es el CEO de la empresa, hasta, digamos, el más elemental de los técnicos que trabajan en la refinería, todos son dominicanos. Nosotros tenemos un solo venezolano, el ingeniero Ramón Uzcategui, que renunció a PDVSA, que ya no tiene vínculos con PDVSA, y es un ingeniero especializado con una experiencia de más de 30 años en refinación. Y ese sí lo tenemos nosotros contratado, y es el único venezolano que está, digamos, dentro de lo que es la empleomanía de la empresa. ¿Se ha propuesto hablar con el gobierno de Maduro para comprarle sus acciones? De hecho, lo hizo el presidente Medina el día 1 de diciembre del año pasado. Y como cosa que no te va a sonar nada raro ni a los amigos televidentes, quedó de mandarme a mí, como presidente de la refinería, un representante suyo, de Maduro, 2 o 3 días después. Esa conversación fue sábado 1 de diciembre. Y lo que le dijo Maduro al presidente Medina es que el lunes siguiente, o sea, 2 días después, iba a venir ya su enviado a tratar las negociaciones. Llegaron a hablar hasta de precio, que no lo voy a revelar ahora porque de todas maneras tampoco tendría sentido. No, porque un año después el valor es diferente. Ya totalmente diferente, exacto.
El caso es que no vino el 3 de diciembre ese enviado de él, ni vino el 3 de enero, ni vino el 3 de febrero, ni vino nunca. Y cuando quizás estuvieron interesados en mandarlo, y ya las sanciones de los Estados Unidos impedían, ahora las impedían sanciones, ya las sanciones americanas impiden, en el caso específico de la refinería, convertir pesos dominicanos producto de los dividendos del Estado venezolano en dólares y mandárselo afuera. Así es. Los bancos no harían la transacción. No harían la transacción. Ok, entonces, tienes razón. Desde que existen esas sanciones, ¿los dividendos de PDVSA están dónde? ¿Esos pesos dónde están? No están en las cuentas de nosotros. Y dispuestos esos fondos para que tan pronto se normalice. ¿No se ha hecho alguna operación de cambalache para evitar para, las sanciones? Para nada. Mandarle medicina. Pero para nada. La empresa nuestra tiene que tener mucho cuidado porque justamente por el carácter estratégico que tú señalaste al introducir la entrevista, nosotros no podemos darnos el lujo de que se nos apliquen sanciones. Fíjate bien, te voy a recordar esto. Hace pocas semanas el país sufrió una crisis de abastecimiento de fuel oil. Sí. ¿Quién hizo frente a esa crisis? Solo la refinería. Tú me preguntas a mí, de cada 100 barriles de fuel oil que se utilizan para generación, ¿cuánto vendemos nosotros? Y aquí está. El fuel oil de generación, nosotros vendemos un 28%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 barriles, 28 barriles lo vende la refinería y 72 barriles los compran esos generadores directamente en el mercado internacional. ¿Por qué ellos no lo hicieron? ¿Sobre quién recayó sobre qué única empresa recayó la necesidad de que actuase con urgencia y abasteciese de fuel oil al país? La refinería dominicana de petróleo. Bueno, ningún otro, ni la competencia de nosotros, ni ellos mismos que compran en el exterior, trataron de solucionarlo. Tuvimos que hacerlo nosotros. Yo tuve que ver con la negociación original de la refinería de petróleo en el año 71, creo que fue. Y en esa época, cuando comenzó la refinería, me acuerdo que suplía el 100% de casi todos los productos. Sí, así es. Hoy en día la proporción ha bajado muchísimo, ¿no? Yo creo que hay un cuadro que me parece que pueden colocarlo. Del gas licuado, la refinería tiene un 37% de mercado. Ok. Del quero, es el combustible de avión, el Jet A1, 40%. Sí. Gasoil óptimo, 65%. El gasoil regular, 76%. El gasoil para generación eléctrica, cuando se hace necesario, un 20%. Fuel oil de uso industrial, solo para industria, el 100%. El fuel oil de generación, acuérdate que hay plantas que es gasoil, otra cosa, con fuel oil, es el 28%. Gasolina premium, es el 70%. 70% de la gasolina regular, que se consume en el país. Así es, la refinería. Sí. Y el 78% de la regular. Ese es el cuadro. Okay. Y si los amigos televidentes quisieran tener una idea, yo podría decirle que sin tomar en cuenta el gas natural, el gas natural, el de AES. El de AES, exacto. Sin tomar en cuenta eso, nosotros tenemos el 49% del mercado de hidrocarburos del país. Ahora te hago la pregunta al revés. De la producción, de las ventas totales de la refinería, ¿qué proporción son productos que importa y lo vende tal cual? ¿Y cuál proporción son productos que trae el crudo y lo refina? El 44% es crudo refinado por nosotros, convertido a producto final. Y el 56% son gasolina, gasoil, etcétera, que vienen ya como producto final. Ok. Ese crudo que la refinería importa, ¿de dónde está viniendo normalmente? Eso es una buena pregunta, porque en aquella época de la que tú hablabas... sí, era México o Venezuela. México y Venezuela. Sí. De hecho, cuando nosotros llegamos en el 2012, la proporción era más o menos, eso podía variar en algún mes, en algún año. Pero en sentido general, pudiésemos decir que era como un 55% Venezuela y un 42-45% México. Sí. Felizmente, nosotros nos dimos cuenta que Venezuela ya estaba asumiendo unos compromisos con China, en el cual ya nosotros pasaríamos a un segundo plano. Y nos fuimos, el gerente general, el ingeniero Grullón, el ingeniero
Artiles, que es el gerente de comercialización, y yo a México. Sí. Y nos reunimos entonces con los directivos de PMI, que es el equipo internacional de Pemex. Y le planteamos que qué posibilidades habría de que México sustituyera a Venezuela como suplidor de nosotros. Hicieron su evaluación y en el mismo viaje nos respondieron al día siguiente que efectivamente podrían asegurarnos a nosotros que en el caso eventual de que Venezuela no pudiese ofrecernos o la totalidad o un porcentaje de lo que nos suplía, ellos estaban en condiciones de sustituir a Venezuela. Pero ¿qué pasó? Pasa entonces que el petróleo mexicano, el crudo mexicano ya viene con mucha agua salada, con mucha agua de mar. O sea que son pozos fundamentalmente en el Golfo. Y comenzamos a tener serias dificultades. Y finalmente importábamos el crudo desde Nigeria. África. Nigeria, África, exacto. Hasta hace unos cuantos meses que ya fundamentalmente viene de los Estados Unidos, de la costa los Estados Unidos del se Golfo. Ha convertido desde hace los últimos meses en un exportador neto de productos ¿De crudo? De petróleo en general. Sí. Antes era un gran importador, ahora vende gas natural al Caribe. Entonces, el gran volumen de importación viene ahora de Estados Unidos. Así es. Pero mientras antes los Estados Unidos nos vendía comida con financiamiento de PL 480, no hay financiamiento del petróleo norteamericano. No, incluso el financiamiento a nosotros nos daban unos plazos que se han ido reduciendo. Sí. Por la evolución del mercado. Déjame dar una información, una noticia que es primicia, Bernardo. Yo estuve recientemente en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Y qué calor, ¿eh? Qué calor. Mucho calor. Yo estaba ahí. Y además mucha arena, mucho desierto, porque eso es, yo creo que mujeres vestidas de negro. Hay una, bueno, vamos al grano. Yo sostuve una reunión con la compañía petrolera de los Emirates. Sí. El único que no estuvo presente del staff directivo de esa empresa fue el sultán, que figura como presidente del BOAR. Pero desde el gerente general, el gerente financiero, gerente de crudo, gerente de refinación, gerente de operaciones, todos los demás gerentes se reunieron con nosotros. Ese fue un encuentro que lo organizó la embajada nuestra en los Emiratos, en Abu Dhabi. No sé si sabe que el embajador allá es Soto Jiménez. Organizaron ese encuentro, ha sido un excelente encuentro. Y de ese encuentro ya se está desprendiendo la posibilidad real de negociaciones con los Emiratos. ¿Pero negociaciones simplemente importar o crédito? No, importar y posiblemente financiamiento, y no solo para las ventas de crudo que nos harían, y eventualmente quizás de algún producto terminado, sino incluso hasta para futuras expansiones de la empresa. Sí. Mira, naturalmente tú dirás, y esa distancia, es decir, el costo. Sí, mientras los Estados Unidos está ahí mismo. Mientras que los Estados Unidos está 4 o 5 horas, el otro está 3 o 4 días, exacto. Pero resulta que ellos nos explicaron a nosotros que ellos tienen estaciones, desde los cuales, puntos, desde los cuales suplen crudo y otros productos a otras naciones. Okay. Entonces tienen en Brasil una cercana a nosotros. Ok, entonces estamos importando... No, ahora es de Estados Unidos. Todo el crudo viene de Estados Unidos. Y la posibilidad de Abu Dhabi. Ahora, una pregunta final, porque a cada rato viene un huracán, hay problemas. ¿Qué capacidad tiene la refinería de almacenamiento para enfrentar una crisis de falta de que se atrasó un barco o algo así? Eso ha venido gradualmente aumentando. Tú sabes que hay dos formas de tener almacenamiento en el país. Están los tanques nuestros y los tanques de compañías que son competencia de la refinería. Y también están los propios tanques de las estaciones de combustible. Porque cada una de esas estaciones tiene tanques para gasoil, tanques para gasolinas, etcétera, etcétera. Pero la refinería como tal, nosotros tenemos ahora mismo días de almacenamiento. De gas licuado de petróleo, 11 días. De gasolina. Eso es gas propano. 11 días. 11 días. Ahora, nosotros tenemos... Háblame de gasolina. Sí, ahora la gasolina son 14 días y medio. Eso es estrecho. Y esa es la regular. Y la premium, que es la que más se está vendiendo ya, son 24, casi 25 días. Okay. El jet, combustible de avión, 20 días. Gasoil. ¿Hay algunos planes de expansión de la capacidad de almacenamiento? Sí, cómo no.
De Porque hecho, me luce muy bajo esos almacenajes. esos almacenajes nosotros los hemos aumentado. Sí, sí. Sí, sí, pero déjame contarte, recuerda que lo que más nos afecta a nosotros son los huracanes. Sí. Y es evidente, hay razones de peso para que la refinería se vea precisada, obligada a aumentar esa capacidad de almacenamiento, que es lo que le va a dar una capacidad mayor de independencia. Ya no tenemos tiempo. No, pero para responderte, hay 3 tanques que están ahora mismo en proceso de construcción y de finalización de aquí a febrero del próximo año. En los últimos años ha sido rentable la refinería, deja beneficio. Sí, como no. Y yo te tengo a ti una información que yo pienso que te va a ser muy útil. Y esos beneficios le entran al Ministerio de Hacienda, mi amigo. Los beneficios se reparten, como tú sabrás, 51% el Estado Dominicano y 49% Venezuela. Pero este es un cuadro muy interesante porque yo me imaginé que tú mostrarías interés de eso. Mira, esta es la evolución de los beneficios desde el año 1973 hasta el año 2018. Sí. En los 7 años de nosotros hemos obtenido beneficios por 445.9 millones de dólares. Sí. No pesos, dólares. Casi 446 millones de dólares. Eso significa que de los 1.115 millones de dólares de los 46 años de la refinería, en el 15% del tiempo, que es lo que llevamos nosotros 7 años, hemos ganado casi el 40% Tú no de darías todos los esos datos porque te crea una presión para bajar los precios. No, lo que me cae es mucha presión del gobierno de reclamar cuarto. Es diferente. Que por cierto, ya le comunicamos al presidente Medina que desde el punto de vista del presupuesto que será ejecutado en el 2020, que no cuenten con un peso de la refinería porque ahora se da una situación compleja. Y es que solo la Asamblea General Ordinaria de la compañía puede disponer de los beneficios del año anterior. Y como ahora no podemos reunirnos con los venezolanos, no hay posibilidad de que esa asamblea legalmente pueda ser desarrollada y legalmente pueda asignar. Bueno, le buscará la vuelta. Señores, ha sido muy interesante este conversatorio sobre un tema del cual se habla poco. Es una industria estratégica, nada más se piensa en ella cuando hay escasez, no la rutina diaria de que siempre suple lo que tiene que suplir. Está pendiente la gran decisión de qué hacer con las acciones de la refinería. De Venezuela, no tuvimos oportunidad de especular quién podría ser el nuevo socio. Para nosotros debían ser los propios clientes de la refinería. Al menos esa es la opinión nuestra. Eso es complicado porque es una integración vertical. No, pero el Estado tiene como quiera la mayoría. Sí, bueno. Y en consecuencia, pienso que no habría necesidad de modificar ese 4 representantes del Estado, 4 de los inversionistas privados y el presidente de la compañía, que obviamente en el Consejo tiene un voto de calidad y pudiese determinar cualquier empate. Es un tema, cuando se resuelva lo de Venezuela, sea como sea, ¿quién será el nuevo socio estratégico de la refinería? Si el sector privado dominicano, si un socio estratégico extranjero, si los actuales distribuidores del país o nuevas caras. Es parte de los temas que el país tendrá que resolver. Pelucho Jiménez, muchas gracias. Yo sé que no hablamos de política. Gracias a Dios. Tú hablas de eso en otros ambientes. Gracias a Dios. Pero muchas gracias.